Vamos a iniciar tal cual la conferencia. Está denominada Tips de correcta instalación del sistema eléctrico aislado o de los tableros de aislamiento. Tal cual nos vamos a referenciar mucho a cuestiones normativas, sobre todo a nuestra norma oficial mexicana, que es la NOM 001C de 2012, que es la que nos sigue rigiendo. Por ahí se ponen algunas cuestiones que estaban en algunos proyectos de norma, como la 2018, pero bueno, como no es algo tal cual esté en la ley, pues no la podemos tomar como una referencia ya normativa, más sí un punto de revisión y de debate. Entonces, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Me gusta siempre iniciar con una pregunta muy, pues importante que la tengamos en cuenta cuando estamos en ese tipo de áreas hospitalarias y nos dice cuál es la necesidad de mantener la energía dentro de un quirófano de manera segura para el paciente. Y aquí mismo lo respondemos, ¿no? Que es muy importante que tengamos siempre en mente que cualquier falla, cualquier equipo que tenga una falla, que presente un problema eléctrico, no solamente va a representar en la infraestructura o en el equipo, sino que involucra lamentablemente la salud de las personas. Incluso puede haber hasta una pérdida de vidas humanas. Entonces, estamos hablando de áreas en las cuales es muy crítico cuidar las cuestiones de seguridad eléctrica, entonces tenemos que alcanzar los niveles más altos de seguridad para la continuidad de la operación, que cualquier tipo de fallo que puede llegarse a suscitar en ese tipo de áreas pueda ser solucionado de manera efectiva y rápida para que no evite para evitar alguna cuestión de seguridad en el paciente. Entonces, en este webinar vamos a hablar de esa importancia que tenemos en cuestiones de normatividad, por qué debemos de considerar desde el diseño ciertos aspectos. Entonces, todo esto va a estar enfocado en esta pregunta en específico, mantener la energía dentro de un área de atención crítica segura para el paciente. Y siempre me gusta también iniciar con un poquito de antecedentes del por qué utilizamos los sistemas eléctricos aislados. Eh, o sea, no es una tecnología nueva, no es algo que tenga pocos años en el mercado eléctrico. Ya tiene sus años, pero todo surgió porque el número de incendios y explosiones dentro de las quirófanos, de las áreas donde manejaban agentes anestésicos inflamables, creció a niveles alarmantes. Estamos hablando de hace muchas décadas de los años 20, 30 que se empezó a utilizar la energía eléctrica en las áreas críticas y sucedía esta problemática porque tenemos agentes anestésicos altamente inflamables junto con la electricidad convencional y sobre todo con la estática que se puede generar con una simple diferencia de potencial, pues generaba incendios y explosiones que fueron muy pues peligrosos en estas décadas y ocasionaron muchas pérdidas humanas. ¿Qué pasó con el paso de los años? Sobre todo en los años 40, nuestro país vecino, que tiene una organización muy importante de protección contra el fuego, que es la NFPA, crea el primer estándar de seguridad eléctrica en salas de operaciones. Empieza a poner normas, leyes, requerimientos, cuidados en ese tipo de áreas para evitar esa principal problemática, que era pues el incendio, la explosión por las cuestiones de la electricidad con los agentes anestésicos. Ya con el paso de los años, surge también por parte de este organismo el Código Eléctrico Nacional, que es el Código de Regulación Eléctrica de Estados Unidos, y empiezan a usar como obligatorio los sistemas eléctricos aislados, que son el principal tema que les digo, a ver el día de hoy. Empiezan a ser obligatorios para prevenir este tipo de problemáticas, lo que es incendios, explosiones. Y todavía más con el paso de los años, se demostró que pequeñas descargas eléctricas en cuestión de miliamperes o incluso de microamperes podían ocasionar la muerte en personas, en pacientes dentro de estas áreas. Entonces eso reforzó más el uso de los sistemas eléctricos aislados y es lo que tenemos el día de hoy. O sea, no es una tecnología, les digo, nueva. Si se fijan en los antecedentes desde los años 60 se está implementando. En México tardó un poquito más. En México se empezaron a implementar a partir como de los años 80, ya en diferentes hospitales públicos y privados.
pero les digo, no es algo nuevo, pero sí ha ido evolucionando y sobre todo en las cuestiones de electrónica, de sus cuestiones de detectar ciertas cuestiones con ciertos monitoreos, pero la parte importante, la parte eléctrica de fuerza, de cómo funciona el equipo, sigue siendo la misma de hace muchos años, pero ha ido evolucionando, les digo, con la electrónica, con los diferentes componentes de monitoreo para solucionar fallas y en eso nos encontramos en la actualidad. Integración de tecnologías de monitoreo y solución de fallas de manera más eficiente en ese tipo de áreas. Aplicar diferentes tecnologías como las llamadas 4.0, tecnologías de comunicación, tecnologías que nos ayudan ya en la operatividad, pues a tener un mayor control de este tipo de áreas eléctricas. Entonces, esto es un poquito de los antecedentes del por qué surge el sistema eléctrico aislado. Y aquí está una parte muy importante del cómo funciona el sistema eléctrico aislado. Y todo parte, si se acuerdan de la pregunta, de mantener las áreas seguras para el paciente. Pero seguras, ¿por qué? O sea, de qué tenemos que mantener seguro al paciente? Pues recordemos que nuestro cuerpo es un conductor de la energía eléctrica. Nosotros somos ese conductor que tenemos cierta resistencia también al paso de una corriente, pero al final de cuentas somos una resistencia baja para la conducción de la corriente eléctrica. Entonces, una corriente eléctrica en el cuerpo humano puede ocasionar diferentes daños, desde quemaduras, desde daños físicos, incluso hasta la muerte. Depende de diferentes variables y cuestiones pues que pueden cambiar en el cuerpo y en la condición donde surge el problema eléctrico, lo que vaya a suceder en el cuerpo. Les digo, nosotros tenemos una resistencia natural al paso de una corriente. No quiere decir que todos tengamos un valor universal de resistencia. Tiene muchísimas vertientes y variables como la altura, el peso, si es masculino, si es femenino, las cuestiones de salud, las cuestiones de humedad en el cuerpo, por dónde pase la corriente eléctrica. Entonces hay diferentes variables, pero podemos hacer ciertos estudios para ver qué sucede en el cuerpo humano. Y para esto hay valores medios de la resistencia en el cuerpo humano. Les digo, no es que tengamos todos un valor universal, pero para fines de cálculo sí podemos saber qué sucede. Un ejemplo, y por aquí está representado una persona, ¿no? Que está tocando un equipo, el cual está teniendo una fuga de corriente en su chasis, en su equipo eléctrico, en su cableado. Entonces, esa fuga de corriente obviamente se está trasladando por el conductor de puesta a tierra a la fuente, está regresando, ¿no? Ese fallo eléctrico. Pero, ¿qué pasa si una persona toca ese equipo que está teniendo un fallo? Pues también va a circular una pequeña corriente por el cuerpo. Y esa corriente, ¿en qué estaría dado ese valor de corriente? Pues bueno, depende de la resistencia que tenga el paso de la corriente en ese momento. Y por aquí pongo el ejemplo, ¿no? Que una corriente entre por un brazo y salga por una pierna. Teniendo estos valores medios de resistencia en el cuerpo humano, podemos saber cuánta corriente va a circular. ¿Por qué? Porque es simplemente aplicar una ley de Ohm. Si yo sumo estas resistencias, imaginémonos que entra una corriente por este brazo, suma la resistencia que tenemos en el brazo, en el abdomen, en las piernas, pues me va a dar alrededor de una resistencia de 1500 ohms, 1400 ohms. ¿Para qué me sirve saber ese valor de resistencia? Pues simplemente aplicar una ley de Ohm. Si comúnmente los equipos monofásicos de utilización que tenemos en un hospital operan a 120 volts, 127 volts, pues simplemente yo aplico una ley de Ohm, divido el voltaje entre la resistencia y obtengo el valor de corriente que va a estar circulando en ese momento. Si yo hago esa división de 120 entre 1400, 1500 ohms, voy a obtener un valor promedio de 0.083 amperes. Si lo traslado a miliamperes, estaríamos hablando de 83 miliamperes que van a circular en ese momento. Si se fijan, estábamos hablando de cuestiones de miliamperes en condiciones normales. Quiere decir que un equipo está aterrizado, ya sea en el hospital, o sea en mi hogar, sea en mi lugar de trabajo. Un equipo monofásico que está aterrizado y toco ese equipo, pueden llegar a circular alrededor de 80 a 100 miliamperes por el cuerpo humano. Y esa resistencia, esa corriente, ¿es mucha o es poca? Pues para eso también ya hay diferentes estudios que nos dicen qué sucede con la corriente eléctrica en el cuerpo humano.
Y el umbral de percepción de la corriente en el cuerpo humano está entre 1 y 10 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que para que empecemos a sentir la corriente eléctrica en el cuerpo humano, debe de estar en este umbral entre 1 y 10 miliamperes. Ahí pongo de ejemplo, ¿no? Una pequeña fuga de corriente en ese timbre, toca a la persona del timbre, hace tierra con su cuerpo y sucede esa pequeña corriente, ¿no? 1 a 10 miliamperes. Es una sensación de hormigueo, de sensación muy baja de corriente. Pero ¿qué pasa si seguimos incrementando el valor de falla o de corriente de fuga? Entre 10 y 15 miliamperes entramos a un umbral llamado corriente de retiro o let go. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan nuestros músculos a tener una contracción. Y si esa corriente ya está en este umbral entre 10 y 15 miliamperes, no vamos a poder soltar el origen de la descarga eléctrica. Ahí lo ponemos en ese ejemplo que está aquí en la presentación. Es un gabinete de un transformador. Está aterrizado el equipo. Ese equipo hace, bueno, tenemos ese umbral de corriente, hace que la mano se te contraiga y no permita soltar el origen de la descarga eléctrica. Esto ya empieza a ser peligroso porque ya inhibe de la acción de soltarlo al cuerpo. Pero si seguimos subiendo el valor de corriente entre 18 y 22 miliamperes, empezamos a tener una parálisis respiratoria debido a que todo nuestro cuerpo está teniendo una contracción. Tenemos músculos, incluso enfrente de nuestros pulmones, y esos están teniendo una contracción. Entonces empezamos a tener una parálisis respiratoria, un dolor y fatiga muy fuerte en el cuerpo. Si seguimos subiendo el valor de corriente de fuga y que pase por el cuerpo, entre 75 y 400 miliamperes vamos a poder ingresar a una fibrilación ventricular y esto es altamente peligroso. Una fibrilación ventricular quiere decir que nuestro músculo cardíaco, nuestro corazón, late mediante pequeños pulsos eléctricos muy pequeñitos que hacen que el corazón bombee de manera correcta toda la sangre, el oxígeno por el cuerpo. Pero si nosotros inyectamos una corriente entre 75 y 400 miliamperes y pase por el músculo cardíaco, va a empezar a latir de una forma rítmica, no va a empezar a latir de una forma correcta y esto va a empezar a ocasionar la falta de oxígeno por todo el cuerpo y esto es altamente peligroso. De hecho, un gran porcentaje de que una persona entre en una fibrilación lamentablemente llega hasta cuestiones de la muerte. Entonces, esto sucede ya entre 75 y 400 miliamperes. Arriba ya de 1 a 6 amperes es simplemente un paro cardíaco inminente. Aquí no es simplemente sacar de ritmo al corazón o al músculo cardíaco, sino es pararlo por completo. Entonces esto es algo ya muy fuerte para el cuerpo. Y ya arriba de 10 amperes podemos entrar ya a cuestiones de quemaduras y daño físico. Ya todo el cuerpo se empieza a quemar. ¿De qué depende que sea peligroso? Pues ya lo vimos que tenemos una resistencia, ¿no? Pero ese valor de resistencia pues ya nos pone en peligro de una fibrilación ventricular. Si recuerdan la diapositiva pasada, el cálculo de corriente del cuerpo estábamos en 83 miliamperes. Ya podríamos entrar en una fibrilación ventricular. Obviamente depende de la ruta de la descarga eléctrica, depende de cuánto tiempo estemos ante la descarga eléctrica, pues qué va a suceder con el cuerpo, ¿no? Pero ya en condiciones normales, o sea, en mi hogar, en mi lugar de trabajo, puedo llegar a estos peligros. Imagínense qué sucede con una persona que está en un quirófano, en una terapia intensiva. Pues están ante diferentes riesgos y riesgos muy latentes. ¿Por qué? Porque si en condiciones normales ya hay un peligro por la resistencia que tenemos en nuestro cuerpo que es demasiado baja, comúnmente en este tipo de áreas pues hay diferentes cuestiones que hacen que esa resistencia decaiga aún más. La primera es la inserción de catéteres y dispositivos invasivos que reducen drásticamente la resistencia en la piel. ¿Por qué? Porque pues hay equipos de monitoreo, sondas, equipo que están haciendo una medición o una aplicación quirúrgica dentro del cuerpo y esto hace que la resistencia decaiga muchísimo. Si hace ratito vimos que en condiciones normales estamos en un promedio de 1500 ohms, en una condición de cirugía en la cual tenemos equipos conectados de manera invasiva, puede llegar a reducir incluso hasta 100 ohms. Entonces, ese valor de resistencia es muy bajo para una corriente eléctrica. Entonces, pues ese es uno de los factores de riesgo que se enfrentan los pacientes dentro de una área de atención crítica. La segunda,
las reacciones naturales del cuerpo son reducidas o se inhiben. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente le van a practicar un procedimiento quirúrgico, por lo tanto, pues la persona está anestesiada, está de alguna manera sedada, pues para que no tenga algún dolor. Entonces, la persona no puede avisarnos o no podemos tener una reacción de saber que está ante una descarga eléctrica. Entonces, esto lo vuelve muy peligroso. Se reduce drásticamente pues, reacción natural del cuerpo humano. Y como tercer factor de riesgo es que las funciones corporales del cuerpo son apoyadas continuamente o temporalmente con equipo de soporte de vida. En este tipo de áreas críticas de un hospital, pues tenemos ya sea una máquina de anestesia, un ventilador artificial, una lámpara de cirugía, un electrocardiograma, un carrito rojo, que son equipos considerados soporte de vida, que si llega a tener un fallo ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, a estos factores de riesgo se enfrentan las personas dentro de una atención crítica. Ese es el principal riesgo. Ahora, ¿cuál es la solución? Ya lo vimos en los antecedentes, pues es implementar un sistema eléctrico aislado. Este es el término correcto, sistema eléctrico aislado no puesto a tierra. Y ahorita les voy a platicar por qué se denomina de esta manera. Pero cuando escuchen la palabra sistema eléctrico aislado, quiere decir que es un conjunto de cosas. No solamente es el tablero de aislamiento como comúnmente lo llegamos a ver o conocer, sino es toda la infraestructura eléctrica del área de atención crítica. Hablamos desde el cableado, la tubería, los tomacorrientes, el sistema equipotencial de tierras, obviamente el tablero de aislamiento, su transformador, sus componentes internos, pero todo forma parte del sistema. Entonces, si alguna parte de esta no se cuida, no se toman las debidas precauciones y sugerencias normativas, entonces de nada nos va a servir algún otro componente si lo demás lo estamos descuidando. Todo tiene que tener su cuidado normativo de qué tipo de cableado se va a utilizar, cuántos metros de cableado puedo utilizar, qué tipo de tomacorriente se deben utilizar en este tipo de áreas, cómo debo de hacer el sistema de tierras. Todo forma parte de este cuidado del sistema eléctrico aislado y es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo cuidar todos esos aspectos, cableado, tablero de aislamiento, tomacorriente, sistema de tierras, para que tengamos una instalación adecuada. Entonces, todo esto era parte introductoria para ver que tenemos que cuidar todas estas partes del sistema eléctrico aislado. Ahora, ¿cómo es un sistema eléctrico aislado? El sistema eléctrico aislado, les digo, es desde el cableado, tomacorrientes, tablero de aislamiento. Y tenemos una parte muy importante que es el monitor de aislamiento de línea. Esta electrónica, este equipo, nos está avisando en tiempo real cómo se encuentra la instalación eléctrica, qué tanta fuga de corriente existe en la instalación y en las cargas que yo conecte al sistema eléctrico aislado. ¿Por qué las tengo que estar vigilando en tiempo real? Porque el problema puede existir en cualquier momento y tenemos que anticiparnos a ese problema. Si no tenemos un un monitor de aislamiento, perdón, pues no vamos a anticiparnos y no vamos a saber que ya está sucediendo una tendencia de fallo. Es por eso que en este tipo de áreas es obligatorio el monitor de aislamiento, el tablero de aislamiento. Entonces, de manera muy general, este es el sistema eléctrico aislado. Ahorita lo vamos a ver componente por componente. Pero internamente tenemos un transformador y ahorita lo vamos a ver cómo funciona este transformador, que es la parte eléctrica más importante de este sistema. Tenemos obviamente un centro de carga en el cual vamos a distribuir la energía eléctrica a todas mis cargas, mis tomacorrientes, mis equipos. Y tenemos un monitor de aislamiento de línea, que es la electrónica que está vigilando la corriente que tenemos en este sistema. Obviamente hay un conductor de puesta a tierra y ahorita les vamos a explicar cómo funciona este conductor de puesta a tierra. El cableado es muy importante y los receptáculos. Entonces, ¿cómo funciona un sistema eléctrico aislado? Bueno, aquí lo representamos en estos diagramas. En la parte superior vemos un sistema sólidamente aterrizado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos hasta nuestra subestación o hasta nuestro alimentador de energía eléctrica, vamos a encontrar que tenemos obviamente un transformador que nos va a convertir la energía eléctrica del primario respecto al secundario, ya sea disminuirla. Comúnmente esto es en las instalaciones comunes que llega al voltaje de CFE en cuestiones de media tensión.
Y lo que hacemos con ese transformador es reducirlo a voltajes de operación, 120, 220, 480, un voltaje en el cual vamos a operar nuestra instalación, ¿no? Lo que se hace en este transformador es tener un punto de unión en el cual el conductor de puesta a tierra, la tierra física que tenemos en la subestación, en nuestra instalación eléctrica, se aterriza al embobinado secundario, a un punto del embobinado secundario. Por lo tanto, tenemos en el secundario de ese transformador un punto neutral, un punto cero. Ese punto neutral nos sirve para cuando surja un problema de que nuestra fase se llegue a ir a tierra, tengamos un retorno efectivo hasta la fuente. Tiene que regresar siempre el fallo a la fuente. ¿Para qué? Pues para que operen las protecciones de manera correcta y de manera muy rápida. Es por eso que en un sistema convencional, cuando una línea activa se nos llega a ir a tierra, pues de manera muy rápida operan los termomagnéticos y las protecciones. Pero ¿qué pasa si ese aterrizamiento de la fase de una línea activa respecto al conductor puesta a tierra lo hacemos mediante una resistencia? Pues en ese momento esa resistencia va a empezar a fluir una corriente. Ya lo vimos que esa corriente es demasiado baja para el sistema, estamos hablando de miliamperes, pero alta para el cuerpo humano. Esos miliamperes pues van a fluir en esa resistencia, en ese cuerpo humano, pero pues para las protecciones internas de los termomagnéticos, de las protecciones de disparo o de reactivas, pues no le van a hacer ni cosquillas porque están diseñadas para un fallo ya más crítico de una línea que se aterrizó. Estamos hablando de fallos de amperes, 10, 15 amperes para tableros de alumbrado y control. Si es un tablero de distribución o tablero principal, 100 amperes, 50 amperes. Si es incluso un I-line, un tablero principal, pues estamos hablando ya de cientos de amperes. Entonces, los miliamperes no le hacen cosquillas a estas protecciones. Entonces, este sistema no se puede utilizar en un área de atención crítica porque no podemos permitir que esa corriente fluya por el cuerpo humano. Entonces, ¿qué sucede en un sistema eléctrico aislado? Tenemos un transformador internamente en el tablero y es este transformador que vemos en la parte inferior, es un transformador de aislamiento. Nosotros en el lado primario tenemos toda la parte sólidamente aterrizada, como lo vimos en la parte de arriba, aquí en el primario de este transformador. Pero a partir del secundario, mi conductor de puesta a tierra ya no está teniendo una conexión física con el embobinado del transformador. Ese conductor de puesta a tierra está tocando lo que es el chasis, la pantalla electrostática del transformador, y se corre ese conductor de puesta a tierra hasta lo que es mi carga. Al no aterrizar este cable en el embobinado secundario, tenemos una alta impedancia de retorno a la fuente ante un fallo. Recuerden que ante un fallo siempre la corriente tiene que regresar la falla tiene que regresar a su fuente. Pero como no tenemos una conexión física de este cable al secundario del transformador, lo va a realizar mediante una alta impedancia. Aquí no tenemos una conexión física, por lo tanto va a haber una impedancia altísima. ¿Y qué sucede en el lado secundario del transformador? Pues tenemos, si es un sistema monofásico, un sistema de 120 volts, pues tenemos ese voltaje entre las líneas, pero si yo mido el voltaje de una línea respecto a tierra, voy a obtener 60 volts, y de la línea 2 respecto a tierra voy a obtener otros 60 volts, y es un sistema debidamente balanceado en la impedancia. Pero entre las líneas tengo 120 volts. ¿Qué sucede con la corriente? Pues va a ser muy baja y ahorita lo vamos a ver el por qué va a ser muy baja. Les digo, es una alta impedancia de retorno a la fuente y ese es el principal cuestión de que sea una baja corriente. Ahora, cuando yo les hablo de corriente de fuga, esa corriente de fuga sucede en un sistema que tenemos una línea activa y una línea negativa. O sea, tenemos lo que se puede decir una impedancia, tenemos una capacitancia en ese momento porque tenemos un conductor positivo y un polo negativo, sucede un capacitor o una diferencia de potencial en ese punto y tenemos una resistencia al paso de la corriente entre el polo positivo y el negativo y esa resistencia es el forro que tenemos del cableado, el aislante que sucede en esta instalación. Por lo tanto, para que surja una corriente del polo positivo al negativo en este sistema, pues vamos a tener un capacitor y un resistor en esta instalación y eso es lo que hace que tengamos una alta impedancia. ¿Por qué? Porque no tenemos una conexión física de algún cableado secundario del transformador respecto al conductor de puesta a tierra.
por lo tanto tenemos una alta resistencia. Y lo que tenemos que cuidar es el capacitor, la capacitancia que sucede en este sistema, porque lo que va a que sucedan pequeñas corrientes que estén circulando por el polo positivo al negativo y tengamos esa corriente de fuga. Esa corriente de fuga comúnmente está en valores de microamperes, incluso de miliamperes, y es la que tenemos que estar vigilando en esta instalación y estarla disminuyendo a su mínima expresión. Entonces, cuando les hablo que en esta instalación tenemos que cuidar esos miliamperes, pues por eso se coloca un monitor de aislamiento de línea y este en tiempo real está vigilando las líneas activas respecto al conductor de puesta a tierra y me está diciendo cuánta corriente tenemos, por ejemplo, de una línea activa, de la línea 1 respecto a tierra y me la está mostrando en la pantalla y me dice cuántos miliamperes de fuga tenemos en esta instalación. Entonces, en tiempo real estamos monitoreando esta condición. Ahora, ¿qué sucede en este tipo de áreas? ¿Qué pasa si una persona toca un conductor activo y se aterriza a tierra? ¿Sobrevivirá? Y es la pregunta, ¿cómo funciona el sistema? Ahora, antes de irme a cómo funciona el sistema, tenemos que saber cuánta impedancia debe de tener el sistema eléctrico aislado. Y para esto, afortunadamente, ya hay cuestiones normativas que nos ayudan a saber cuánta impedancia debe de tener el sistema. Si nosotros nos vamos a nuestra NOM 001 C de 2012, que es la que nos rige, van a encontrar un artículo muy específico, que es el artículo 517. Y ese artículo nos maneja todas las cuestiones de instalaciones en cuestiones hospitalarias, en establecimientos de la atención de la salud. Ahí vamos a encontrar sugerencias, cuestiones normativas, cuestiones que tenemos que tener sí o sí en una infraestructura hospitalaria. Y vamos a encontrar también ahí en el 517-160 las cuestiones de los sistemas eléctricos aislados. Ahí me dice cuestiones que tenemos que cuidar de un sistema eléctrico aislado. Y si me voy a ese artículo en específico, me dice qué debo de cuidar en la instalación del sistema eléctrico aislado. Me dice características eléctricas del sistema eléctrico aislado. Y en primera me dice que se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento. No podemos tener un transformador de aislamiento por arriba de 10 kVA. Esa es la carga máxima que podemos tener dentro de un área de atención crítica en cuestión del transformador. Y también me dice que se deben de utilizar conductores de aislamiento con baja corriente eléctrica de fuga para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200.000 ohms. ¿Recuerdan cuando vimos hace un momento la impedancia que debe de tener este sistema, que debemos de tener una alta impedancia? Pues esa alta impedancia debe de estar por arriba de los 200.000 ohms, es lo que me dicta la norma oficial mexicana. Entonces, si yo mido la impedancia de una línea activa respecto a tierra, debo de estar por arriba de los 200.000 ohms. Ahora, ¿cómo logramos tener esa alta impedancia? La propia norma me lo dice que debemos tener unos conductores que la suma de toda su instalación estén por arriba de los 200.000 ohms. Me dice que se debe minimizar la longitud para que logremos esta impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que las distancias sean cortas para evitar que tengamos una impedancia menor. ¿Por qué? Porque va incrementándose ese capacitor, esa cuestión capacitiva y vamos teniendo una mayor cuestión de fuga. Entonces dice, se debe minimizar la longitud de los conductores derivados y se deben de utilizar ciertos conductores. Me dice que se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante de eléctrica menor a 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6.100 megaohms. Todo esto con el objetivo de reducir la corriente eléctrica e incrementar la impedancia del sistema. Entonces me dicta la norma que en primera debo de minimizar la longitud. No puedo tener una instalación exagerada en cuestión de cableado. Y en segunda me dice qué tipo de cableado debo de tener en ese tipo de instalaciones. Entonces ahorita vamos a ver el tipo de cableado, pero me interesa que viéramos esos 200.000 ohms. Ese valor es el que debemos de considerar siempre cuando hacemos un diseño y una planeación del sistema eléctrico aislado. De ahí debe de partir todos los cálculos que hagamos en cuestión de qué tipo de cableado, dónde vamos a poner el tablero, cuestiones de qué tipo a lo mejor de tubería vamos a instalar, cómo debe de ser el sistema de tierras,
Todo esto parte de esos 200,000 ohms, de ahí va a partir todas las cuestiones de tips de instalación del sistema eléctrico aislado. ¿Y por qué la norma me pide una impedancia de 200,000 ohms? Vamos a hacer un ejemplo, que cumplimos con esos 200,000 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que la impedancia que tenemos de una línea activa respecto a tierra está por arriba de los 200,000 ohms, incluso que nos fuimos muy bien, que hicimos una impedancia de 500 kilo ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la resistencia es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos un cableado adecuado y que la capacitancia es cortita, que no tenemos distancias grandes de cableado y por lo tanto logramos una impedancia de 500 kilo ohms. Y esto sucede también en la línea 2, en la línea naranja respecto a tierra. ¿Qué va a suceder con la corriente en un sistema con una alta impedancia? Si yo aplico ley de Ohm, divido el voltaje entre lo que es la impedancia, la resistencia de este sistema, o sea, 120 entre un mega ohm, que sería la suma de estas dos impedancias, me da que va a circular una corriente de fuga de 0.12 miliamperes. 0.12 miliamperes es muy bajo para el cuerpo humano. De hecho, no llegamos todavía ni siquiera al umbral de percepción de corriente en el cuerpo humano. Entonces, este es uno de los factores que tenemos, por lo cual se utilizan impedancias altas, que las corrientes de fuga sean demasiado bajas, incluso por debajo del umbral de la percepción de la corriente en el cuerpo humano. ¿Qué sucede con el voltaje? Si yo aplico ley de Ohm en estas líneas, vamos a obtener que les digo que una línea respecto a tierra me va a dar 60 y la otra 60. Y entre ellas, o sea, si mido de línea 1 respecto a línea 2, obtengo 120 volts, para lo necesario para que operen mis equipos biomédicos. Entonces, esto sucede en un sistema balanceado, pero imaginémonos que en una línea yo utilicé mayor cantidad de cableado, que por alguna razón hice alguna cuestión de cocas, que enrollé allí cable, y en una tengo 250 kilo ohms y en la otra 500 kilo ohms. ¿Qué sucede? Estamos por arriba de los 200,000 ohms que me sugiere la norma, pero en una está desbalanceada. ¿Qué va a suceder con la corriente? Si yo hago ley de Ohm, 120 entre la suma de estas dos impedancias, 750 kilo ohms, obtengo una corriente de 0.16 miliamperes. Sigue siendo demasiado bajo la corriente, incluso con un desbalance de impedancias. Recuerden, el umbral de percepción está entre 1 a 10 miliamperes. Sigue siendo una corriente muy baja. Lo que sí va a suceder es que mi voltaje, si yo mido de una línea respecto a tierra, voy a obtener 40 volts y en la otra 80. Pero afortunadamente, si yo mido entre las líneas, sigo obteniendo los 120 volts para que operen mis equipos de manera correcta. Entonces, aún y con un problema de este estilo, seguimos teniendo una corriente baja y una impedancia, un voltaje correcto para funcionamiento de los equipos. Ahora imaginémonos un caso ya más crítico, que una línea se me fue a tierra, que francamente una línea se está tocando el conductor de puesta a tierra, por lo tanto esta impedancia se me fue a cero, completamente se me fue a cero la impedancia. ¿Qué va a suceder? Pues que afortunadamente tengo otra impedancia, la de la línea 2, y si esa la tengo por arriba de los 200,000 ohms, pues ¿qué va a suceder con la corriente? Pues va a ser demasiado baja. Si hago ley de Ohm, 120 entre lo que tengo en estas impedancias, que es solamente esta de 500 kilo ohms, obtengo una corriente de circulación de 0.24 miliamperes, una corriente de falla. Sigue siendo muy baja para el cuerpo humano. 0.24 miliamperes ni siquiera lo va a percibir y ya hay un aterrizamiento a tierra. Ya una línea se me fue a tierra, ya sea que un cable tocó tierra completamente o que una persona está aterrizando el equipo. Entonces sigue siendo una corriente baja en un sistema de una primera falla. Entonces, esta es la ventaja de un sistema eléctrico aislado, que incluso si una línea se me llega a ir a tierra, sigue siendo muy baja la corriente que va a circular de falla. Entonces, es por eso que se utiliza un sistema eléctrico aislado en las áreas hospitalarias, porque las corrientes de falla que pueden llegar a circular son muy bajitas por esa alta impedancia que tenemos que lograr en la instalación. Entonces, estas son las ventajas del sistema eléctrico aislado, que el sistema es una pequeña red local con bajas fugas de corriente.
La fuga de corriente está limitada no solamente por la resistencia del cuerpo, que ya lo vimos en un sistema sólidamente aterrizado que es una corriente baja, o sea, es muy, muy bajita, por lo tanto va a circular una corriente peligrosa en el cuerpo. En este sistema, aparte obviamente de la resistencia del cuerpo, tenemos esa alta impedancia de retorno a la fuente ante un fallo, esta alta impedancia, esta conexión no física. Por lo tanto, pues es una corriente de circulación muy bajita, ya lo vimos en los cálculos. Esa es la principal ventaja de este sistema, las bajas corrientes de fuga que puedan llegar a circular en un sistema con una falla. Incluso les digo, si una línea se llega a aterrizar, el sistema sigue operativo. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta siempre en esta instalación es estar monitoreando esa corriente de fuga, ese posible fallo que suceda. Y es por eso que se utiliza, ahí me voy a regresar un poquito, el monitor de aislamiento de línea. Si lo recuerdan en diapositivas pasadas, tenemos una electrónica, un equipo que está monitoreando en tiempo real cuánta corriente está circulando en el sistema y me avisa si hay algún peligro de una corriente peligrosa en el cuerpo o si una línea ya se aterrizó. Entonces, esas son las principales funciones del sistema eléctrico aislado: disminuir el riesgo de corrientes en el cuerpo y garantizar la disponibilidad incluso ante un primer fallo. Ahora, esto es algo, ¿por qué es necesario? Pues es algo normativo. O sea, no podemos hacer un área de atención crítica sin un sistema eléctrico aislado en la actualidad. Esto ya tiene sus años en México, que es algo normativo. Desde los años 90 ya es algo normativo en México. O sea, no podemos hacer un quirófano, un área de atención crítica, sin tener un tablero de aislamiento. Aquí me adelanté un poquito. ¿Dónde es necesario? Pues donde tengamos un procedimiento invasivo, un área de cirugía, un área donde tengamos una apertura de piel o donde tengamos equipos de soporte de vida. ¿Qué quiere decir esto? Estamos cumpliendo la cuestión de vigilar las corrientes que pueden llegar a ser peligrosas, y donde tengamos equipo de soporte de vida, pues tenemos la ventaja de que si una línea se me llega a aterrizar, el equipo va a seguir operativo. Recuerden que es un ventilador artificial, una máquina de anestesia, que si llegan a tener una desconexión brusca de la corriente, pues ponen en peligro la vida de la persona. Entonces, es por eso que se implementan los sistemas eléctricos aislados, y la parte importante o el cerebro de todo esto, les digo, es el monitor de aislamiento de línea. Esto también está normado. Nuestra norma, la 517-160 de la 001C de 2012, nos dice que el monitor de aislamiento de línea debe de estar diseñado de tal manera que nos avise en todo momento cuando el sistema está completamente operativo, que no hay ningún problema, que esté verde el equipo en las cuestiones de LEDs, de sonido, de visualización, y que se prenda en color rojo cuando hay una corriente por arriba de los 5 miliamperes. Y ahorita les comento por qué los 5 miliamperes es el punto de valor de disparo de la alarma. Cuando superamos los 5 miliamperes, lo que va a suceder es que toda la pantalla del display del monitor se va a cambiar a rojo y va a empezar una alarma audible, diciéndonos que estamos superando esos 5 miliamperes y hay un peligro eléctrico. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar en este tipo de instalaciones, que tengamos un monitor de aislamiento de línea operativo, porque si no, no vamos a ver que hay una corriente de fuga o una anticipación, una falla sin el monitor de aislamiento de línea. Recuerden esto, más adelante vamos a ver esos 200,000 ohms que son muy importantes, lo vamos a ver en la cuestión del cableado, pero antes de pasarme a cuestiones del cableado y de la infraestructura del tablero, pues primero es ver qué capacidad es el adecuado para mi área. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un transformador de aislamiento en cada tablero, y ese transformador pues me va a dar cierta potencia en mi instalación eléctrica. Como cualquier instalación eléctrica, pues requiere diferente potencia dependiendo de la carga. Entonces, obviamente la capacidad del tablero de aislamiento dependerá de dónde está colocado. No es lo mismo que un tablero de aislamiento esté alimentando a lo mejor un quirófano de cirugías de trasplantes, a lo mejor que esté para la cuestión de cirugías básicas, o a lo mejor lo que es una terapia intensiva. Obviamente depende, les digo, de la cantidad de equipos, de la carga que va a estar alimentando el tablero, pero tenemos que siempre cuidar que hagamos un correcto cálculo de cargas para saber qué capacidad va a requerir mi área. Ahora, también los fabricantes de tableros de aislamiento no es que tengan muchísimas variantes del catálogo de carga.
Comúnmente los diferentes fabricantes tienen cargas de 3, 5, 7.5 y 10 kVA. Recuerden que la propia norma me limita a mi transformador máximo 10 kVA para voltajes de 120 volts operativos. Entonces, estas son las capacidades nominales que existen en el mercado: 3, 5, 7.5 y 10 kVA. Hay otros transformadores de 15 y 25, pero estos son para cargas de 220 volts, que comúnmente son para equipos de rayos X o láser. Este tipo de cargas son menos comunes, son para cargas muy particulares, pero las comunes y las de equipos biomédicos convencionales son estas, de 3 a 10 kVA. Ahora, ¿cómo seleccionamos el transformador? Les digo, pues hay que hacer un debido cálculo de cargas. Hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar para esto. Una de ellas es saber cuántos equipos y qué tipo de equipos tengo que conectar yo en mi área de tensión crítica. Por ejemplo, hay una norma muy importante en las cuestiones de infraestructura hospitalaria, que es la NOM 016. Esta establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales. Entonces, si nosotros nos vamos a la NOM 016 de la Secretaría de Salud, nos va a comentar qué equipos vamos a utilizar en ese tipo de áreas. Por ejemplo, si me voy a esta norma y me voy a lo que son quirófanos, me dice que para equipo está este siguiente listado y va desde aspirador de succión, equipo para anestesia, estetoscopio, lámpara de emergencias, monitor de signos vitales, negatoscopio, un reloj de sala de operaciones, una unidad electroquirúrgica, un electrocardiograma. Entonces, todo este tipo de equipos me dice que debe de ir en este tipo de áreas. ¿Para qué me sirve saberlo? Pues es para hacer un debido cálculo de cargas. Si yo hago una estimación con estos equipos, pues puedo saber en promedio qué carga va a tener el área de tensión. Entonces, con esto ya me sirve para saber qué tipo de capacidad de tableros debo de seleccionar. Por ejemplo, nosotros ya por la expertise de los proyectos donde hemos participado en toda la República, sabemos en promedio, dependiendo del tipo de atención médica que van a practicar, en promedio qué carga van a requerir. Por ejemplo, les digo, es un ejemplo de lo que nosotros llegamos a sugerirles a nuestros clientes dependiendo del área de atención crítica. Por ejemplo, para lo que son quirófanos de alta tecnología, los que son ya trasplantes de corazón, alguna cirugía ya muy, muy crítica, muy especializada, lleva tableros de 7.5 a 10 kVA. Estos son, les digo, quirófanos ya muy especializados. No es que todos los hospitales o clínicas tengan un quirófano de este tipo de alta tecnología o de operaciones de este estilo. Comúnmente los quirófanos que llevan los hospitales son los convencionales: tococirugía, cirugía mayor ambulatoria, cirugías convencionales que pues están destinadas al resto de intervenciones quirúrgicas que no son de algún trasplante, de alguna cuestión de neurocirugía. Entonces, comúnmente aquí llaman los tableros de 5 kVA. Estos son los tableros más comunes que se utilizan para quirófanos. Aunque aquí hay que cuidar, porque un error común es que en el diseño o en el cálculo de cargas se determina un transformador o bajo o alto. Entonces, si nos vamos hacia abajo en el transformador, pues a lo mejor no vamos a alcanzar a entregar la energía, todas las cargas necesarias para la área de tensión crítica, y vamos a empezar a tener un peligro eléctrico, que el transformador se empieza a dañar. Y si nos vamos para arriba, pues sí vamos a entregar energía eléctrica a lo que son mis equipos, pero pues también va a implicar pues mayores costos, tanto en el equipo como en la infraestructura eléctrica. Entonces, pues hay que cuidar que hagamos un correcto cálculo de cargas para no tener alguno de estos dos problemáticas. Y la tercera, pues transformador como común que se llega a utilizar son los de 3 kVA. Estos comúnmente son para terapias intensivas, para cuestiones de quirófanos con una menor carga, que pueden ser alguna sala de urgencia o sala de choque, destinados a intervenciones ambulatorias muy, muy específicas, pero que son de cargas muy bajas. Entonces, estos son, les digo, más como para terapias intensivas. Estos sí son muy comunes en terapias intensivas. Llevan los de 3 kVA. Entonces, haciendo un resumen, los de 3 y 5 kVA son los que comúnmente se utilizan. Ya 7.5 y 10 kVA sí llegan a utilizar, pero para cuestiones de mayor carga.
Entonces, esto es una de las cuestiones que siempre tenemos que cuidar, la capacidad del tablero de aislamiento. La segunda es cuántos tableros de aislamiento debo de tener en mi hospital. Y aquí viene esta parte normativa que tenemos que cuidar. Y me dice tableros comunes en las salas de operaciones. Si me voy al artículo de la norma de aislamiento y me dice un transformador de aislamiento no debe alimentar a más de una sala de operaciones o cama para atención crítica en áreas de terapia intensiva, excepto lo especificado en los siguientes artículos. Pero en primera me dice que no debo alimentar más de una sala de operaciones con un transformador de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 5 quirófanos, 5 salas de operaciones, deben de existir 5 tableros de aislamiento. Pero también me dicta que en cada cama para atención crítica, o sea, las terapias intensivas, debo de tener también un tablero de aislamiento por cada cama. Entonces, ese es un punto que tenemos que cuidar. Entonces, ¿por qué se sugiere esto por parte de la norma? ¿Por qué lo pone de esta manera? Porque recordemos que en este tipo de áreas vamos a vigilar la corriente de fuga. Entonces, esa corriente de fuga, si yo incremento la cantidad de instalación o de equipos, va a incrementar y me va a hacer que mi corriente se pueda disparar en cualquier momento con simplemente conectar cargas. Entonces, si es un equipo que va a estar alarmado todo el tiempo por nada más conectar cargas, o sea, por simplemente la operatividad del día a día, pues de nada me va a servir ese tablero de aislamiento. Es por eso que la norma pone que nada más sea un tablero de aislamiento por cada sala de operaciones o por cada cámara de atención crítica. Entonces, me pone unas excepciones, pero son para altas tensiones o para cuando tengamos equipos de rayos X. Entonces, ahí sí me permite que un tablero alimente a estas cargas como equipos de rayos X para varias salas o para varias áreas, pero solamente para estas cargas, no para las cargas comunes de utilización. Entonces, este es un punto importante a considerar porque luego en los proyectos pues se sugieren menos tableros o hay compartiendo tableros en ciertas camas o ciertas cuestiones de terapia intensiva. Entonces, esto es por lo cual se utiliza un tablero de aislamiento por cada cama. Ahí me comentan en el chat que sí, les voy a pasar la presentación. Claro que sí, de hecho ya en el momento que se registraron pusieron su correo electrónico, ahí les vamos a hacer llegar la presentación, tal cual como la están viendo hasta este momento, para que no se preocupen si faltó algo de anotar o algún punto se nos fue. Entonces van a tener la presentación en sus correos electrónicos al terminar esta presentación. Entonces, bueno, continuando, antes de pasar al cableado, no sé si hay alguna duda, por aquí les digo en el chat me pueden hacer saber. Ya vimos la cuestión del tablero de aislamiento, que tenemos que cuidar la impedancia, que es una parte importante de la instalación. Si no tenemos una alta impedancia, pues de nada nos sirve esta instalación. Entonces, la norma me dice cómo lograrla y me dice que utilice un cableado específico. Me dice que debe utilizar un tablero de aislamiento con una constante de eléctrica menor a 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm metro. Si nosotros nos vamos a las características de los fabricantes de cableado, o sea, el tipo de cableado, el tipo de aislamiento, encontramos que el cable XLP, polietileno de cadena cruzada, cumple con estas características de constante de eléctrica y constante de resistencia, de aislamiento. Ahora, el cable XLP, el que vamos a utilizar nosotros, es el de bajo voltaje. Recordemos que este tipo de cableado XLP se utiliza también para cuestiones de distribución en media tensión, pero nosotros lo vamos a utilizar para voltajes por debajo de los 600 volts. Por lo tanto, ese tipo de cableado que se utiliza en este tipo de áreas es el llamado XHHW o RHW, que está diseñado para estas cuestiones de bajo voltaje, para voltaje de operación por debajo de 600 volts. Ese cableado es el que tenemos que tener a partir del secundario del tablero de aislamiento, o sea, del transformador. A partir de ese secundario, todas las cargas que yo conecte al tablero de aislamiento debe de estar con el cable XHHW o RHW. Son los que cumplen con estas características de polietileno de cadena cruzada y son para voltajes por debajo de 600 volts. Con eso es una parte modular para cumplir los 200,000 ohms de impedancia.
La otra es minimizar la cantidad de cableado. También es una parte importante. No puedo tener tampoco distancias de cableado grandes y excesivas porque me va a incrementar la corriente de fuga. Y de aquí va ese punto. ¿Cuánto cableado puedo tener en este sistema eléctrico? Perdón. Y todo parte de esos 200,000 ohms. Si yo hago ley de Ohm con esos 200,000 ohms, o sea, hago una división del voltaje de operación monofásico de 120 volts entre los 200,000 ohms, obtengo que hay una corriente que va a circular máxima de 0,0006 amperes. Si lo traslado a cuestiones de miliamperes, serían 0,6 miliamperes o 600 microamperes máximos que yo puedo tener de fuga en mi instalación. Son esos 0,6 miliamperes o 600 micros los que yo puedo tener de fuga en mi instalación cumpliendo con esos 200,000 ohms de impedancia. Si se fijan, es una corriente bien bajita, 0,6 miliamperes de fuga en mi transformador, en la suma de mi transformador, de mi centro de carga, de mi cableado, hasta llegar al tomacorriente. Entonces, si yo sé que tengo máximo esa corriente de fuga, pues me interesa saber cuánto va a tener de fuga el propio equipo para saber cuánto me queda para mi instalación. Entonces, lo primero es saber cuánta corriente de fuga va a tener el transformador y el monitor de aislamiento, mi propio tablero de aislamiento, para así restárselo a esto que yo tengo disponible y saber cuánto me queda para cableado. Entonces, si yo hago una revisión de los tableros de aislamiento, encuentro diferentes tablas. Por ejemplo, los tableros de aislamiento cuando son fabricados en Estados Unidos son acorde a una UL específica, que es la UL 1047. Esta UL dicta cuánta corriente de fuga debe de tener el equipo. Y si yo me voy a cuánta corriente de fuga tiene el propio panel para un tablero de 5 kVA, me dice que máxima debe de tener 40 microamperes para lo que es el panel, o sea, todo el envolvente y el centro de carga. Y para mi transformador, para uno de 5 kVA, me dice que debo tener máximo 20 microamperes. ¿Para qué me sirven saber estos valores? Pues con esto ya sé cuánta corriente de fuga tiene el transformador y cuánta tiene lo que es la envolvente con el centro de carga. Si yo sumo toda esa corriente que tiene el propio equipo, pues sé que obtengo 60 microamperes de fuga, porque tenía 40 lo que es el envolvente y 20 el transformador. Es por eso que estos tableros de aislamiento deben de venir normados y deben de venir con ese tipo de especificaciones que fueron hechos bajo la UL 1047, porque me están cuidando este aspecto de la corriente de fuga. Si yo sé que tengo de pura fuga del equipo 60 microamperes y tenía en total 600 microamperes disponibles, recuerden los 200,000, los 120 entre 200,000 me daba 600, pues sé que si hago una resta me quedan disponibles 540 microamperes de fuga para mi cableado. ¿Y para qué me sirve saber esa corriente de fuga para el cableado? Pues para saber cuántos metros de cable puedo meter en la instalación. Y esto es un punto muy importante, saber cuántos metros de cable puedo tener en mi instalación. Y aquí, pues ya simplemente es buscar la corriente de fuga que tiene el cable XHHW o el conductor XLPE. Y me dice, por ejemplo, la IEEE 602-2007, que para un conductor XLPE hay una corriente de fuga de un microamper por cada pie. Por cada pie que tenga yo de cable XLPE, voy a tener esa corriente de fuga. Y si yo, imaginémonos que me voy un poquito arriba, tomo un valor de 1,1 microamper por pie, me protegí, consideré un 10% sobre arriba de corriente, pues simplemente ya nomás hago una división. La corriente que yo tengo disponible para el cableado respecto a la que va a fugar cada cierta distancia. Si hago esa división, me quedan 591 pies, lo que va alrededor, si lo traslado a metros, de 150 metros disponibles de longitud máxima del conductor XLPE. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Para saber que tengo 150 metros máximo de todo el cableado que voy a meter a mi sistema eléctrico aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que alimente yo a este tablero no debe de superar máximo la suma total de cableado de cada línea, 150 metros. Entonces,
Con esto ya me sirve para saber en dónde puedo colocar el tablero de aislamiento, cómo deben de ser los circuitos, cuántos circuitos máximo puedo colocar yo al tablero. Un ejemplo, si yo tengo 150 metros disponibles y tengo tiradas de circuito de 12 metros, pues me quedan alrededor de 12 circuitos disponibles para cablear. Si yo tengo mayor distancia entre el tablero y las cargas, es decir, 17 metros en promedio, me quedan 8 circuitos para cablear del tablero hacia lo que son mis cargas. Entonces, comúnmente los tableros de aislamiento van a tener entre 8 a 16 circuitos de conexión. Comúnmente son los circuitos que llegan a meter al tablero de aislamiento. Entonces, para eso me servía sacar todo ese cálculo que hicimos de impedancia, de saber qué tipo de cableado, pues para saber cuántos metros de cableado puedo tener disponibles. Entonces, como aquí utilizamos un cableado específico, el XHHW, la norma también me dicta en el 507-160 que debo de identificarlos con un tipo de colores diferente al convencional. En un sistema monofásico, pues vamos a encontrar el rojo, el negro y el blanco, ¿no? Y el verde para el conductor de puesta a tierra. Pero para un sistema eléctrico aislado, los conductores, los colores que deben de venir en los conductores, la norma me dicta que es color naranja y color café para lo que es las líneas activas, y el color verde, como comúnmente es para tierra, se sigue utilizando de esa manera. Entonces, cuando ustedes hagan una instalación eléctrica en ese tipo de áreas, deben de instalar el cable XHHW o RHW y que sean este tipo de colores. Entonces, también cuando se haga un mantenimiento y ustedes vean este tipo de colores, en el cableado quiere decir que viene de un sistema eléctrico aislado. Entonces, este es en cuestión del cableado, la distancia, perdón, la distancia de metros de cableado y el tipo de cableado que vamos a tener del tablero. Entonces, todo lo que conectemos al tablero de aislamiento de carga debe de venir con ese código de colores, y la distancia máxima que tenga desde mi módulo de contactos a todas mis cargas, por ejemplo, la columna cielítica, la lámpara de cirugía, el módulo de contactos, el reloj cronómetro, la suma de todo ese cableado no debe de superar 150 metros lineales de todos los circuitos. Entonces, este es un punto importante a considerar porque nos dicta también dónde colocamos el tablero de aislamiento, que es siempre una pregunta en este tipo de instalaciones: ¿dónde se coloca el tablero de aislamiento? Y me voy a saltar esa parte de dónde se coloca. Ahorita me regreso a estas diapositivas. Y aquí está, dónde ubicar el tablero de aislamiento. La propia norma oficial mexicana me dice que la ubicación del equipo, los transformadores de aislamiento, cualquier conjunto motor generador, baterías, cargadores de baterías y la protección contra sobrecorrientes asociadas al primario y secundario no deben de instalarse en áreas peligrosas clasificadas, y el alumbrado del circuito aislado que se prolongue dentro de esta área peligrosa. Pero en la actualidad ya la mezcla de gases anestésicos ya no es considerada como un área peligrosa clasificada. Ya la mezcla de gases anestésicos ya no es inflamable como lo fue en décadas pasadas. Entonces, esto nos permite que el tablero de aislamiento pueda ir dentro de un área de tensión crítica. ¿Y por qué también se sugiere que vaya dentro de un área de tensión crítica? Porque se debe de conectar el amperímetro que tenemos, el link que tenemos en el tablero de aislamiento debe ser plenamente visible para todo personal médico. Entonces, siempre que tengamos un tablero de aislamiento, este equipo debe de estar visible al personal que va a estar operando en ese momento al paciente. Debe estar visible y saber si hay un peligro eléctrico o no. Entonces, debe estar visible este equipo, pero también me pone una excepción la norma. Me dice que se permite que el monitor de aislamiento de línea sea una unidad compuesta con una sección de detección cableada separada. Entonces, estas son las llamadas alarmas remotas. Una alarma remota es un equipo que va a estar obteniendo los datos que tengamos del monitor de aislamiento en otro dispositivo por separado. Este dispositivo simplemente tiene los indicadores y la alarma, y con eso podemos ya cumplir la parte de visualización de la norma. ¿Para qué me sirven las alarmas remotas? Me voy a regresar ahora a la primera imagen del quirófano. Si nos vamos estrictamente a la norma, dice que el monitor debe de estar visible para el personal que está operando al paciente.
Entonces, este equipo debe estar aquí visible. Cumplimos con la parte que esté lo más corto posible a lo que son las cargas. Cumpliríamos con esos 150 metros y sería visible el monitor. Pero como la norma me pone una excepción y me dice que este equipo puede ser una alarma remota, otra sección cableada, pues yo puedo poner este mismo tablero de aislamiento viendo hacia afuera al pasillo, hacia lo que es el área gris, la que está acá hacia la circulación fuera del quirófano. Y simplemente yo pongo una alarma remota dentro del área de tensión crítica, cumplo con la cuestión de visualización, porque ya tendría que un indicador internamente de visualización, y las distancias serían las mismas, porque el tablero estaría en el mismo muro, pero viendo hacia afuera. ¿Por qué luego se conecta de esta manera? Pues recordemos que esto es un área blanca, un área en la cual pues no es tan sencillo entrar a hacer un mantenimiento, una intervención técnica. Entonces, luego en ocasiones se opta por tener el tablero de aislamiento de esa manera, por si sucede algo se pueda tener una intervención del lado del pasillo. Pero las dos cuestiones son correctas. Hay que cuidar, les digo, las distancias de cableado. No es que el tablero también pueda ir allá en un centro de distribución eléctrica o que esté muchos metros separados de la tensión donde se va a alimentar. Debe de estar lo más corto posible, o sea, en un muro que esté en el área quirúrgica, ya sea viendo hacia adentro o hacia afuera. Si está hasta afuera, pues además recuerden que debe de llevar un indicador remoto que tenga todos los parámetros que están sucediendo en el monitor de aislamiento de línea. Y si está por dentro, pues ya simplemente tendríamos ahí el monitor, ya no habría necesidad de la alarma remota. Entonces, eso es en cuestión de la ubicación del equipo. Es por eso que si va en una instalación eléctrica del sistema eléctrico aislado, muchas veces los van a encontrar que están dentro del área de tensión crítica, dentro de los muros del quirófano, o lo más cercano a la cama del paciente. ¿Para qué? Para tener las distancias más cortas de cableado posibles. Entonces, esa es una de las cuestiones a cuidar. La otra es el tipo de equipo que vamos a conectar aquí en el tablero de aislamiento. Recuerden que el tablero de aislamiento, me voy a regresar otra vez una diapositivas a esta imagen, vamos a estar vigilando todo lo que pueda estar cercano aquí al paciente eléctricamente. ¿Por qué? Porque si imaginémonos que un cirujano toca la máquina de anestesia y toca al paciente, pues le puede transmitir una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, esa periferia de equipos que vamos a conectar al paciente, o sea, que va a estar conectado al tablero de aislamiento y va a estar conectado al paciente, se llama vecindad del paciente. Ese término es La vecindad del paciente es toda aquella área que pueda tener un contacto directo o indirecto con el paciente. Y esa distancia es 1.8 metros alrededor de lo que es la cama de cirugía, la cama del paciente, y 2.3 metros de altura. Esa es todo equipo eléctrico que entre dentro de esa área, debe ir al sistema eléctrico aislado. Entonces, me regreso a la imagen principal. Imaginémonos que esta mesa de cirugía está aquí más centrada, ¿no? Todo lo que esté 1.8 metros alrededor de esa área y 2.3 de altura debe ir al tablero de aislamiento. Comúnmente, ¿cuáles son los equipos que van a estar ahí? Pues los equipos biomédicos de utilización, máquina de anestesia, electrocardiograma, electrocauterio, monitor de signos vitales. Todos esos equipos van a estar obviamente conectados a un toma corriente que a lo mejor está alejado en el muro, pero va a entrar con su cordón y clavija, va a entrar dentro de la vecindad del paciente, por lo tanto, pues tiene que estar conectado al equipo y estar monitoreándose de manera puntual en el tablero de aislamiento. Entonces, todos esos equipos de utilización van a estar al tablero de aislamiento. ¿Cuál otro equipo entra dentro de esos requerimientos? La lámpara de cirugía. Solamente la lámpara de cirugía, no el alumbrado general del área. ¿Por qué solamente la lámpara de cirugía? Porque es el único equipo que baja hacia un área cercana al paciente. Recordémonos que esto es un brazo que está moviéndose, está bajando, está subiendo y que es un equipo de soporte de vida que si se apaga esta luz pone en peligro la operación. Entonces, este equipo sí va al tablero de aislamiento, más no el alumbrado general del área. Muy importante recordarlo porque luego sí se llega a contemplar que se conecte esa luminaria al tablero y no es equipo que sea necesario de que estemos monitoreándola de esta manera porque va a incrementar la corriente de fuga y se me va a disparar el monitor de aislamiento. Tampoco ninguna cuestiones como de inyección, extracción de aire, el aire acondicionado,
Eso van a otro sistema eléctrico, más no al tablero de aislamiento. Aquí solamente vamos a conectar cargas que estén cercanas al paciente y que sean de soporte o que sean necesarias para el paciente de alguna manera, como les digo, la máquina de anestesia, electrocauterio, máquina de anestesia, todos esos equipos que van a estar en esa periferia. Entonces, por eso es importante recordar que hay equipo fijo dentro de estas áreas, como la lámpara de cirugía, esa sí va al tablero de aislamiento, más no como la iluminación general o algún otro tipo de cargas. El tipo de piso que vamos a instalar en esta área, me voy a regresar siempre a esta imagen de referencia. Recordemos que aquí lo que queremos evitar es que el paciente sufra una descarga, ya sea por el equipo que está conectado o por la propia estática que se pueda generar en esta área. Recordemos que al caminar, al tocar un equipo metálico, pues se puede generar una diferencia de potencial y por lo tanto pues una estática que puede transmitirse al paciente. Entonces, en este tipo de áreas, la sugerencia es que se instale un llamado piso conductivo. Si tenemos un agente anestésico, donde practiquemos anestesia, tenemos que tener un piso conductivo. Son unos pisos vinílicos, siempre me regreso aquí en la imagen de referencia, que van en en todo el piso de esta área. Es un vinil que lleva una instalación específica. Para eso nos llevaría todo otra plática, pero resumiendo, ese tipo de pisos llevan una instalación especial que es como un enmallado de cobre, lleva un pegamento conductivo, lleva ese vinil que se pone por todo el suelo de esta área y todo ese piso va aterrizado al tablero de aislamiento, al punto de tierra del tablero de aislamiento. ¿Para qué? Para evitar una diferencia de potencial del piso respecto a las cargas, que todo esté conectado al mismo punto de tierra del tablero de aislamiento, que si hay un equipo que se está moviendo y está conectado al piso, pues no genera una estática, una diferencia de potencial. Y este tipo de pisos que se conectan son los llamados conductivos, que están entre 25 kiloohms a 1 megaohm. Entonces, ese es el piso que comúnmente que se instala en este tipo de áreas. Como segundo punto, bueno, es casi muy parecido al anterior, es que tengamos un sistema de redundancia en tierra o que todas las partes metálicas estén al mismo punto de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la vecindad del paciente y aquí va a entrar equipo médico, equipo eléctrico, pero también va a entrar equipo pues como metálico dentro de esta área. Y esos equipos metálicos pues también deben de estar aterrizados al mismo punto de tierra del tablero de aislamiento. Y para esto tenemos que tener una redundancia en tierra. ¿Cómo se logra una redundancia en tierra en este tipo de áreas? Se logra con la canalización, con la tubería. Me voy a adelantar unas imágenes para que lo veamos. Bueno, aquí está una imagen de referencia. La tubería que se instala en este tipo de áreas es metálica, no puede ser plástica y debe ser metálica, asegurándonos que desde el gabinete del tablero de aislamiento hasta lo que es mi tomacorriente, mis cargas, se mantenga la continuidad mecánica de la tubería. ¿Para qué? Para utilizar esa misma tubería como medio de conducción del conductor de puesta a tierra. Sí, tenemos el cableado que llega a mi barra de tierras del tablero, pero también se pide que la tubería sirva como también un medio de conexión del conductor de puesta a tierra como una redundancia. Por si alguna cuestión se rompe el cable de tierra, la tubería se sirva para tener la conducción hacia lo que es mi toma corriente. Entonces, es por eso que en ese tipo de áreas no podemos tener ni cuestiones de tubería plástica, ni algún empalme plástico que se pierda la conexión mecánica de la tubería, tampoco las conexiones de tubería flexibles porque se pierde también esa conexión mecánica. Entonces, la cédula pues puede ser lo que se conoce como pared delgada o pared gruesa, pero que sea, les digo, metálica. Entonces, esa es la cuestión de tubería que llevan ese tipo de áreas. Aprovechando esta imagen, el alimentador del tablero de aislamiento. Recordemos que este sistema eléctrico va a conectar cargas críticas, máquina de anestesia, electrocauterio, equipo de soporte de vida. Entonces, este equipo debe ir alimentado al sistema derivado crítico de la instalación. ¿Qué quiere decir esto? Debe ir a la planta de emergencia, al sistema de emergencia. Entonces, en primera, el alimentador de estos tableros siempre deben ir al sistema de emergencia.
no deben ir al sistema normal. Como segundo punto, y me lo diste este artículo de la norma 517-30, es que los sistemas eléctricos aislados deben de ser alimentados por un circuito de grado crítico individual. Este circuito único no debe alimentar a ninguna otra carga. Entonces, al ser un circuito único, no puede alimentar el tablero de aislamiento y de ahí irse a otro tablero o a una iluminación, a un tablero de alumbrado y control diferente. No puede ser así, solamente debe ser, ese alimentador debe de ser único hasta lo que es mi centro de carga y debe ser uno por cada tablero de aislamiento. Entonces, es importante cuidar este aspecto porque queremos cuidar su máxima expresión, la cuestión de posibles problemas que surjan. Entonces, esa es la cuestión del alimentador, dividir a un sistema de emergencia, que comúnmente son las plantas de emergencia. Esas plantas de emergencia deben de ser diseñadas para hospitales, pero es todo otro tema específico. Pero bueno, es en cuestión del alimentador. Creo que aquí está la parte que les comentaba de la puesta a tierra redundante. Ya me adelanté a esta diapositiva, pero les digo, tipo de cuestiones debe de ser una tierra redundante. Siempre recuerdo. Cantidad de tomacorrientes que deben de estar en esta área. Si nosotros nos vamos a lo que es nuestra NOM 001, nos dice cuántos tomacorrientes y qué tipo de tomacorrientes deben de llevar. Me dice la cuestión de contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las peligrosas clasificadas deben de ser grado hospital y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores. En primera me dice que deben de ser contactos grado hospital. Ustedes los van a identificar porque tienen un simbolito verde. Aquí se alcanza a ver muy pequeñito. Déjenme acercar un poquito más a la presentación. Pero lo van a identificar con este símbolo verde que se ve aquí en la imagen. Este símbolo verde nos dicta que es un contacto grado hospital. Ahora, como va el sistema de emergencia, pues deben de ser contactos rojos. Entonces van a ser unos contactos grado hospital con ese simbolito verde y de color rojo. Muy importante cuidar, luego hay unos tomacorrientes que son contacto grado hospital, pero con tierra aislada. Los van a identificar porque tienen como un tipo triangulito de color naranja. Esos no son para este tipo de áreas. Los contactos de tierra aislada en este tipo de áreas no están permitidos. Entonces, simplemente que cuando tengan el simbolito verde y que sean rojo, cumplen con lo que dicta la norma en este tipo de áreas. Ahora, ¿cuántos contactos van a ir en este tipo de áreas? La NOM actualmente me pide mínimo 6, pero son muy poquitos. 6 contactos en un quirófano, en una terapia intensiva, son poquitos. Entonces, de ahí nos vamos a otras cuestiones como lo que es la 025, la NOM 025, por lo que es para organización y funcionamiento de unidades de cuidados intensivos. Y ahí me pide mínimo 16 contactos eléctricos. Entonces, esto es lo que comúnmente se hace ya en la práctica y en los diseños. Lleva al mínimo 16 tomas eléctricas por cada quirófano, por cada terapia intensiva. Entonces, es comúnmente lo que también nosotros le sugerimos en la cuestión de cuántos contactos poner en las terapias y en los quirófanos. Y pues bueno, para terminar, ya aquí están algunas imágenes de referencia. Por ejemplo, aquí está el cableado naranja y café y el conductor de puesta a tierra. Si se fijan, la tubería es metálica, su monitor, su contratuerca es metálica, todo esto tiene conducción hacia el gabinete del módulo de contactos y el tablero de aislamiento. De ahí, pues bueno, tenemos estos módulos en el cual están los tomacorrientes. Pues aquí vemos la conexión física a los tomacorrientes, les digo, es cable naranja y café XHHW y lo que es sus conductores de puesta a tierra. Internamente aquí vemos un tablero de aislamiento, vemos su transformador, su alimentador, lo vemos aquí en ese interruptor principal, de ahí se va lo que es el lado de las H's y su conductor de puesta a tierra llega a esta barra que tenemos en la parte inferior, no toca, les digo, en ningún momento el embobinado secundario. Toca esta barra que está aterrizado todo el gabinete y el chasis del transformador y de ahí vamos a conectar todas las cargas, todos los tomacorrientes, lámpara de cirugía, todo lo que tengamos que tener al mismo sistema equipotencial de tierras del tablero. Entonces todo va a ir a esta barra y a partir ya de este centro de carga, aquí ya bajaron las X, aquí ya está el secundario del transformador
A partir de aquí es donde cableamos con ese cable especial naranja y café y alimentamos todas nuestras cargas, todos nuestros tomacorrientes y toda la lámpara de cirugía o lo que vaya a estar al tablero de aislamiento. Entonces, estas son algunas imágenes de referencia de instalación del tablero. Y pues bueno, les digo, todo esto debe de estar asentado desde diseño. Desde diseño debemos de hacer un correcto planeación de dónde vamos a colocar el tablero. Si recuerdan, en las diapositivas vimos por qué va dentro y si va afuera que debemos tener una alarma remota. Un ejemplo, aquí en esta guía mecánica, en esta sala de cirugía, el tablero está en el muro viendo hacia adentro del área de tensión crítica, por lo tanto no lleva una alarma remota. Las distancias son lo más cortas a los módulos de contactos, a los tomacorrientes donde se van a alimentar las cargas. Y lo vemos aquí, están muy cortitas. Tenemos algunos otros accesorios como la lámpara de cirugía, les digo que esa también va al tablero de aislamiento. Y en esta ocasión se optó por también conectar aquí una salida de negatoscopio, que es estas pantallas donde se ven las radiografías y un reloj cronómetro al tablero de aislamiento. Entonces, es lo único que están conectando al tablero. Les digo, ninguna cuestión de iluminación general, ninguna cuestión de inyección, extracción de aire en este tipo de áreas, ni aire acondicionado. Entonces, esto debe de ir plasmado de manera correcta desde diseño. Desde ahí van también qué tipo de cable vamos a conectar. Por ejemplo, aquí está el cable que es HHW, el tipo de tubería. Aquí, por ejemplo, lo estamos sugiriendo galvanizado pared gruesa, pero puede ser pared delgada también. Y el conductor de puesta a tierra. Entonces, esta parte de diseño es bien importante en los proyectos porque desde aquí va a surgir que se haga una correcta instalación y no tengamos problemas más adelante en la supervisión, ya sea por la unidad verificadora o por la persona que va a hacer la puesta en marcha. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar, que tengamos siempre, perdón, aquí me estoy adelantando esa parte de los cuidados intensivos, la parte correcta de la guía mecánica. El tablero, les digo, debe ir al circuito derivado crítico, o sea, la propia norma lo dicta, debe ir a la planta de emergencia. Ese circuito derivado crítico es el primero que deben ingresar en una cuestión de la planta de emergencia. Si tenemos aquí en la transferencia alguna cuestión de automatización de tiempos o de ingresar ciertas cargas, es siempre la primera que debe de ingresar al sistema eléctrico aislado, dado de que es las partes más críticas donde el paciente está ante una intervención quirúrgica o lo tenemos en terapia intensiva. Entonces, siempre debe ir a este sistema el tablero de aislamiento. Recordemos que es otro tema, pero bueno, las plantas de emergencia para hospitales deben de operar lo más rápido posible en un lapso menor a 10 segundos. Entonces, hay un lapso en la cual la planta va a ingresar, que son comúnmente menos de 10 segundos, pero esos 10 segundos luego son críticos para este tipo de áreas. Imaginémonos un ventilador artificial. 10 segundos que esté apagado, pues puede ser perjudicial. Entonces, para este tipo de cuestiones de eléctricas, también la norma en el 517 me dice que podemos tener UPS conectadas al tablero de aislamiento en su alimentador. Entonces me dice, para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía eléctrica del circuito, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos siempre y cuando, muy importante, cualquier falla de los equipos de UPS, sistema ininterrumpido, no interrumpa la energía del sistema eléctrico aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan un bypass, que la UPS ante un fallo de eléctrico interno tenga su bypass en el cual abra la UPS y mantenga la energía que viene desde del alimentador, ya sea del sistema de CFE o de la planta de emergencia, pero que en ningún momento por un fallo interno de la UPS me desconecte la alimentación que tengo yo de origen. Entonces, comúnmente sí se sugieren las UPS porque les digo, tardamos unos segundos en ingresar con una planta de emergencia. Recordemos que es un conjunto electromecánico, entonces va a tardar unos segundos y para tener una mayor confiabilidad que no suceda ningún problema ante las cargas, se pone una UPS, dado que estas entran de manera instantánea. Entonces esos 10 segundos no se van a ver ni siquiera en el momento que esté la operación si hay una desconexión eléctrica, porque la UPS va a entregar esos segundos la carga necesaria para que sigan operando. Entonces es muy importante considerarlas también en sus proyectos. Y pues bueno, esa era de manera muy resumida. Es un tema que nos da para mucho. Hablé un poquito de todo,
nos da para mucho el tema, pero era resumido